motivo por el que un paciente de columna se tiene que operar, creo que es el más importante, al menos para ustedes, es la inestabilidad, ¿de acuerdo? Ustedes han visto las casas del centro de la ciudad, son pues casas antiguas, ¿no? Añosas, y a veces cuando están a punto de desplomarse, el INC viene, o perdón, el Defensa Civil viene y la declara inhabitable, es decir, no se puede usar, ¿no es cierto? Esto es lógico, es obvio, porque la casa se puede caer, se puede desplomar, es inhabitable. Lo mismo es con la columna. Nosotros si vemos que hay inestabilidad, si esta columna prácticamente está inhabitable, por hacer una comparación, tenemos que operar. Entonces nuestro trabajo va a ser verificar, ver, analizar si el paciente va a ser inestabilidad o no. ¿Se entiende? El ejemplo más frecuente pues es una fractura. En ese sentido, pues hay tipos de inestabilidad. Habrá una inestabilidad aguda, como en el caso de una fractura, un TBM, y habrá una inestabilidad crónica, que ya se refiere más a un tema degenerativo, quizás, ¿no? Que va de meses, años, etcétera, y que se traduce en dolor. Finalmente, pues en ambos, si hay inestabilidad, nosotros también vamos a operar al paciente. Entiendan esos conceptos, son importantes porque la médula es muy vulnerable a los daños. Ya les dije en las rotaciones que tenemos con vuestros compañeros, que la médula pues es demasiado vulnerable, es más vulnerable que el cerebro. Por lo tanto, a veces cuando ya se daña, está dañado el asunto. Entonces, corregirlo con cirugía es un poco complicado. Por lo tanto, el hecho de que uno opere para devolverle la funcionalidad al paciente queda como en un segundo plano. Claro que lo ideal sería pues que se opere y al día siguiente mueva sus piernas, ¿no? Eso no pasa en la realidad, sobre todo en la parte traumática, parte aguda. Si hay lesión, ya hay lesión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, independientemente del pronóstico funcional de los pacientes, cuando hay inestabilidad, tenemos que operar. ¿Me entienden el concepto? Deformidad, compresión, investigación, ¿no? E inestabilidad. ¿Sí? Muy bien. Hablaremos un poquito, pues, de los huesos de la columna, ¿no? Creo que ustedes han hecho anatomía virtual, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, pues, no va a ser como que tuvieran clases presenciales, ¿no? Entonces, es un poco complicado. De repente, ver los huesos, palparlos, darse cuenta de sus procesos, etcétera. Es un poco complicado a través de dibujos, pero bueno, tendremos imaginación, ¿sí? La columna en su conjunto, pues, está formado por unidades funcionales, que son las vértebras, los discos, ligamentos, articulaciones, músculos, etcétera. Y como ustedes están viendo, pues, tiene una forma muy especial, ¿no? Unas curvas, que son curvas de nacimiento, o, perdón, son curvas fisiológicas, podríamos decir. Es decir, lo tenemos la mayoría. Así nos ha diseñado la naturaleza. Y para que se mantenga pues esta curvatura tiene que existir una armonía entre todas las estructuras que la conforman, huesos, discos, ligamentos, articulaciones, músculos, etc. Uno de ellos se desajusta, muchachos, va a haber dolor. ¿De acuerdo? Por decir, la columna se pone recta, va a haber dolor, contractura muscular va a haber dolor, fractura va a haber dolor, disitis va a haber dolor, ligamentos estirados va a haber dolor, todo lo que pueda afectar, incluso los obesos, ¿no? Que tienen bastante musculatura, perdón, bastante grasa en vez de músculo, van a tener dolor, o si los músculos, la pared abdominal no son fuertes, igual va a haber dolor, porque la pared abdominal también le brinda estabilidad a la columna. Por eso es que en terapia física se hacen ejercicios para fortalecer estos músculos. O sea, es toda una armonía. Bien, entonces, la columna está formada por huesos que se denominan vértebras, que están apiladas uno sobre otras. Tenemos 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, y tenemos un grupo de vértebras que están fusionadas, ¿no? Que son el sacro, aproximadamente 5 vértebras, y el coxis, que pueden ser de 3 a 4 vértebras fusionadas. Todo eso conforma nuestra columna. Y esta columnita, pues, es bastante móvil, ¿de acuerdo? Bastante móvil, hace movimientos de diferentes formas, acá vamos a ver. Tenemos movimientos de flexión, tenemos movimientos de extensión, tenemos movimientos de
lateralización, bending se llama, ¿no? O lateralización. Tenemos movimientos de rotación, que es girar sobre un eje imaginario, ¿de acuerdo? Rotación, y esto sería la circunducción, ¿de acuerdo? La circunducción es pues una mezcla de movimientos, de lateralización, rotación, etcétera, ¿de acuerdo? Es como un trompo, no sé si ven el gráfico, eso se llama circunducción, ¿de acuerdo? Es otro movimiento que tiene la columna. Bien, en cuanto a las vértebras, pues aquí tienen las vértebras, ¿no? A grosso modo se pueden dividir pues en un cuerpo, que lo ven acá de rosado, y un arco posterior, que es todo lo que está detrás, ¿de acuerdo? A grosso modo. Pero si somos más minuciosos, vamos a recordar un poquito anatomía, vamos a ver pues acá que está el cuerpo vertebral, ¿sí me siguen? Cuerpo vertebral, ¿ya? Muy bien. Y el arco posterior está formado por estas dos columnas que son los pedículos, ¿sí? Los pedículos, ¿ven, no es cierto? Pedículos. Acá tenemos las apófisis transversas, apófisis transversa. Tenemos las láminas, está de verde, acá no se ve, pero acá sí se puede notar en la parte axial, las láminas, y la apófisis espinosa, está acá, apófisis espinosa. Esto que ven acá de celeste son las apófisis articulares, ¿no? También conocidas como facetas, que forman las articulaciones de la columna. Entonces, les doy un tip, a grosso modo, para cuando nosotros vemos estabilidad, a grosso modo, en toda la columna, 3 elementos de estabilidad potentes en nuestro cuerpo, en estas vértebras, son las articulaciones, ¿de acuerdo? Y el cuerpo. ¿Sí? Todo esto es probabilístico. Quiere decir que si yo tengo una lesión, digamos una fractura acá en el pedículo, tengo una fractura acá en la apófisis espinosa, probablemente, entiéndase, probablemente mi paciente no tenga inestabilidad. ¿Entienden? Pero si yo tengo una lesión que involucra las articulaciones o el cuerpo, probablemente mi paciente tenga inestabilidad. ¿De acuerdo? Eso es a grosso modo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, 3 pilares potentes, a grosso modo, de estabilidad, que quiero que vean siempre, son las articulaciones, como las tienen acá, y el cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro elemento importante en lo que es patología espinal es esto, ¿no? Que es el agujero de conjunción o forámina. También se llama forámina. La forámina o agujero de conjunción está formado por pedículo, ¿sí? El pedículo superior, pedículo inferior, articulación. Esta cosa de verde es el ligamento amarillo o flavum ligamentae, disco, ligamento longitudinal posterior que lo tapiza. ¿De acuerdo? Y también, como ustedes están viendo, parte del cuerpo de las vértebras. Entonces, repasamos. Muy bien. La forámina o agujero de conjunción está formado por disco intervertebral, parte del cuerpo vertebral, pedículo, ligamento amarillo, articulación, pedículo de la vértebra inferior. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos elementos que de alguna manera generen pues compresión en esta cosita de azul que es el nervio, va a producir estenosis, va a producir clínica, puede ser dolor, puede ser adormecimiento, debilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Básicamente dolor. Imagínense que este disco colapsa. Entonces se juntan las dos vértebras y va a cerrar el disco, va a morder la raíz. Dolor. Imagínense que este ligamento amarillo se pone rechoncho, grueso, gordo. Va a comprimir, va a haber dolor. Igual con la articulación. Que la articulación se ponga gruesa, rechoncha, va a haber dolor. ¿Entienden? Entonces, todo lo que estenose o ocluya esta luz va a generar pues, compresión del nervio y por tanto dolor. Entonces es muy importante en las placas analizar los agujeros de conjunción o las foráminas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, yendo pues a lo que teníamos que repasar, ¿no? La anatomía. Esta es una vértebra tipo, una vértebra típica. ¿Sí? Entonces ustedes saben que hay características comunes de las vértebras y características pues regionales, por regiones. Entonces una vértebra en general, como les he dicho en el primer dibujo acá, en general pues tiene su cuerpo, sus dos pedículos, sus apófisis transversas, sus láminas, apófisis espinosa y sus articulaciones, ¿de acuerdo? Tal como están viendo acá. ¿Ya?
En las características regionales, es decir, por región, cervicales, dorsales, lumbares, vamos a notar algunas variaciones, ¿de acuerdo? Miren ustedes, el cuerpo es más arriñonado, ¿sí? En el caso de las vértebras cervicales, y tienen dos prominencias que no tienen otras vértebras, ¿sí? Son las apófisis unciformes porque tienen forma de uña, ¿lo ven, no es cierto? Como cuernitos son. Y eso en la cara superior del cuerpo. Y en la cara inferior del cuerpo, así como hay apófisis unciformes, también hay unas pequeñas escotaduras, ¿de acuerdo? Que van a recibir a las apófisis unciformes de la vértebra inferior. Esa es la variante del cuerpo de las vértebras cervicales, ¿de acuerdo? No olvidarse, apófisis unciformes. En cuanto a los pedículos son bastante anchos, vienen a ser estos, ¿no? Son bastante anchos y delgados, miren, tienen una forma irregular. Por lo tanto, no se puede colocar clavos acá, no se pueden colocar tornillos porque son muy gruesos y nos podrían destruir el pedículo. Por lo tanto, la fijación transpedicular no se hace a nivel de vértebras cervicales, ¿ya? El agujero es triangular, no hay mayor cosa. La apófisis espinosa usualmente es bituberosa, ¿sí? Excepto en vértebras de transición, como la C7, como vamos a ver, pero usualmente es bífida o bituberosa, ¿de acuerdo? La apófisis transversa que viene a ser, esta es una apófisis modificada, plana, que tiene dos prominencias, un tubérculo posterior y un tubérculo anterior. Acá la relevancia es el tubérculo anterior a nivel de C6, se llama tubérculo de Chassaignac, tubérculo anterior, que es un punto de reparo anatómico que lo vamos a ver en un momento. En cuanto a las apófisis articulares, pues tenemos, estas son bastante planas, son las facetas, ¿no? Que están una superior, perdón, y una inferior, ¿de acuerdo? Facetas. Entonces, acá sí viene una parte importante, pregunta de examen y algo que sí deben saber totalmente de lo que es las vértebras cervicales, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la masa lateral? Para nosotros la masa lateral es demasiado importante porque nosotros hacemos fijación de columna en la masa lateral y solo la tienen las vértebras cervicales. ¿Dónde está esta famosa masa lateral? Está acá. ¿De acuerdo? Si nosotros volteamos la vértebra, tenemos esta imagen y vamos a ver que esto tiene forma de un dado prácticamente, ¿no? Es como un dadito. Esa es la masa lateral. Lo que está entre la apófisis articular superior e inferior se llama masa lateral, que tiene forma de un dado, ¿no? Si nosotros lo vemos de manera axial, entonces esta sería la masa lateral. Aquí se ponen los clavos, aquí se ponen tornillitos. Se hace fijación de masa lateral. Entonces, la masa lateral es un elemento que solo tienen las vértebras cervicales, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. Las dorsales pues tienen un cuerpo cuya variante sería estas carillas articulares, ¿no? Son hemicarillas, es decir, la mitad de una carilla, que van a recibir a quién? A las cabezas costales, ¿no? Dependiendo del segmento donde estén. Hay carillas, perdón, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, tanto a nivel superior como en la parte inferior. ¿Cuál es su función? Como les digo, recibir las cabezas de las costillas, por eso son dorsales o torácicas. ¿De acuerdo? Esa es su variante. El agujero es circular, bastante pequeño. La apófisis espinosa es, miren, larga, ¿no? Es bastante estiloide, estilizada, muy larga, dirigida hacia atrás y hacia abajo. ¿De acuerdo? Prismática, dice. Las apófisis transversas también son alargadas, ¿de acuerdo? Y en su parte más distal tienen una carilla articular que va a recibir pues aparte de la costilla. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Eso ya lo saben ustedes, así que no vamos a redundar el asunto. En el caso de las apófisis articulares, aquí las tienen, son planas, ¿no? Miran hacia arriba y las otras miran hacia abajo y hacia adelante. Las láminas cuadriláteras y los pedículos tienen gran escotadura. Son muy escotados los pedículos, sobre todo el inferior, que va a formar parte de ¿qué? Del agujero de conjunción. ¿De acuerdo? En el caso de las lumbares, ¿no? En cuanto a sus características regionales, vamos a decir que las lumbares tienen un cuerpo voluminoso, por lo tanto acá le damos un poquito más de énfasis, más hincapié a lo que les dije al inicio, ¿no? Los pilares son las articulaciones y el cuerpo. Esto funciona bastante bien en las lumbares, es decir, si mi cuerpo está destruido, tengo mucha probabilidad de que el paciente pues tenga una inestabilidad. Entonces acá el cuerpo es muy imponente, es muy grande y cualquier lesión que afecte este cuerpito me tiene que hacer pensar que el paciente puede estar haciendo inestabilidad, ¿de acuerdo? El agujero es triangular, la apófisis espinosa es muy ancha, Roma, parece un hacha, fíjense ustedes, ¿sí? Dirigida hacia atrás. La apófisis transversa
tiene dos características que solo estas vértebras le tienen. Solo estas vértebras. ¿Cuáles son? ¿Ven esta prominencia? Se llama apófisis accesoria. Solo las vértebras lumbares tienen apófisis accesoria. Y acá tienen estas son las articulaciones, y en la parte lateral de la articulación hay como una especie de bulto, ¿no? En forma de mama, que es la apófisis mamilar. Solo tienen las vértebras lumbares. Nosotros cuando instrumentamos y hacemos fijaciones transpediculares, es decir, vamos a atravesar todo espacio a través del pedículo, vamos a colocar el tornillo, ¿no? Que es el screw point de inicio, se puede decir, va a estar entre la apófisis accesoria y la apófisis mamilar, ¿no? Depende de la técnica. Algunos agarran la apófisis accesoria, por lo tanto el tornillito sería un poquito más lateral y tendría que angular mejor o tener más convergencia para que él pueda atravesar todo el pedículo. Otros le dan pues en la apófisis mamilar misma, ¿no? Entonces el tornillo estará un poco más parado. Y otros, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo una entre ambos lo hago, ¿no? Ni en la accesoria ni en la mamilar, ha sido un punto medio que me permita tener una angulación discreta hacia el cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, las características de las vértebras lumbares, importante, es la apófisis mamilar y la accesoria, que solo tienen estas vértebras. ¿De acuerdo? En cuanto a las vértebras especiales, tenemos pues aquellas que están en zonas de transición. ¿Cuáles son las zonas de transición? Aquellas pues que van a cambiar de región, ¿no? Está la C1, que es el atlas, con su C2, que tiene forma de un diente. Está la C7, que es una zona de transición entre el cervical y el dorsal. Está la T1, está la T10, T11, T12, etcétera, ¿no? Son las partes que están en zonas de transición, son vértebras que tienen características algo especiales. Ejemplo, el atlas. Aquí está el atlas, que es la primera vértebra cervical. Prácticamente tiene la forma de un anillo, miren ustedes, ¿no? Y consta pues de un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. Las masas laterales tienen pues unas superficies denominadas cavidades glenoideas que van a recibir los cóndilos o prominencias del occipital. ¿De acuerdo? Otro punto importante de las masas laterales es que a nivel de su cara medial, miren, hay una pequeña rugosidad que va a recibir un ligamento muy importante. Pregunta de examen, que es el ligamento transverso, ligamento cruciforme, que va así. ¿De acuerdo? El arco anterior no tiene mayor relevancia, el arco posterior tampoco tiene mayor relevancia. ¿De acuerdo? Un punto importante es que sus apófisis transversas tienen un agujero, que es el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. Es un punto de reparo anatómico importante cuando disecamos el atlas, porque si nos volamos la arteria vertebral va a haber infartos de circulación posterior. Esto es para ver, ¿no?, cómo la arteria vertebral va a ingresar a través de los agujeros transversos, ¿sí? Llega hasta C1 y se introduce al cráneo. Lo que pasa es que antes de introducir al cráneo prácticamente abraza el arco posterior del atlas, como están viendo acá. ¿No? Prácticamente acá hay un surquito, ¿ven? Un surquito. Entonces viene la vertebral y la abraza para meterse al cráneo. Eso es importante para nosotros cuando estamos disecando el atlas, porque como les digo, una lesión con cualquier elemento bipolar, monopolar o bisturí puede ser catastrófico para el paciente. ¿Ya? Por eso es que pacientes que tienen patología cervical alta le pedimos angiotem para ver dónde está esta arteria exactamente y cuánto tenemos que respetarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra vértebra especial es el axis. El axis tiene forma de un platillo volador, cuya característica más relevante, que ustedes ya saben, es el diente. ¿De acuerdo? Este diente encaja pues con el arco anterior del atlas. Aquí está, miren. ¿Lo ven, no es cierto? Encaja con este arco anterior y está reforzado por un ligamento que es el ligamento transverso, que lo ven acá. Por eso les decía, en la masa lateral hay una pequeña rugosidad de donde sale el ligamento transverso, ¿no? Entonces aquí tienen una mejor imagen, el diente del axis y su ligamento transverso. ¿De acuerdo? Que está con colorcitos todavía. Bien. Sí, pues tenía mis diapositivas así bien interactivas, pero en fin. Otra vértebra con una característica especial es la C6, ya les estaba adelantando. En su apófisis transversa tiene dos prominencias, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Aquí está el tubérculo anterior.
La C6 tiene un tubérculo muy grande, que tiene un nombre propio incluso, que se llama tubérculo de Chassaignac, ¿no? O también conocen como tubérculo carotídeo. Importante para los cirujanos de tórax. ¿Por qué? Porque ahí es el punto de separación entre la arteria vertebral y la carótida. ¿De acuerdo? Otra utilidad es que representa pues un punto de respuesta vagal. Cuando presionamos esa zona, puede haber respuesta vagal en el paciente, puede desmayarse, ¿no? En el caso de C7, miren ustedes, la apófisis espinosa ya no es bituberosa, es unituberosa. Ese es un punto importante. Y otra cosa importante también, que creo que ustedes la saben, es que a nivel del agujero transverso de C7 no pasa la arteria vertebral. En C6 sí. Miren acá el dibujo, ¿no? Esa es la arteria vertebral. Estaba ahí paseando a C7 y recién se mete en C6, ¿de acuerdo? Claro, es importante, totalmente importante, porque si vamos a colocar tornillos de masa lateral en C7, no me preocupo de la arteria vertebral, porque sé que no pasa nada por ahí. Y no está vacío, usualmente hay una vena que no tiene mayor implicancia, o a veces hay tejido fibrótico, pero no pasa la arteria vertebral. Sería una variante anatómica extraña si es que pasara. Entonces yo puedo instrumentar tranquilamente esta masa lateral. Incluso puedo hacer una fijación transpedicular, ya que no tengo arteria vertebral. ¿De acuerdo? Otra vértebra transicional con característica especial es la primera dorsal. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras, hemos dicho que el cuerpo tiene pues dos hemicarillas a cada lado, ¿no es cierto? Una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior que va a recibir las cabezas costales, ¿no? Del nivel que le corresponde. En el caso de la primera dorsal, como es la primera vértebra que recibe las costillas, entonces tiene acá una carilla articular completa que va a recibir a la primera costilla. Y acá abajo tiene una hemicarilla o una carilla incompleta que va a recibir a la segunda costilla. ¿Entienden? Esa es su variante. ¿Entendido? Muy bien. En T10, T11, T12 también tiene variantes en cuanto a sus carillas articulares, porque recuerden que tenemos 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 flotantes, ¿no es cierto? Entonces, en función de estas costillas falsas, verdaderas, etcétera, están modificadas las carillas articulares de los cuerpos vertebrales. ¿De acuerdo? En T10, miren, solo tenemos una hemicarilla superior que va a recibir a la 10ª costilla. ¿De acuerdo? El T11 tiene una carilla completa que va a recibir a la 11ª costilla. Y el T12 tiene una carilla articular completa que va a recibir a la 12ª costilla. ¿De acuerdo? Esas son sus modificaciones. Y obviamente se entiende, ¿no? Por la disposición anatómica de nuestra caja torácica. La quinta lumbar, su variante es que este cuerpo es un poquito más, tiene forma de cuña, ¿sí? Tiene una inclinación que va a formar pues con el sacro lo que se llama el promontorio. ¿Y esto por qué? Porque nuestra columna, como han visto, tiene forma de, una forma curveada, ¿sí? Tiene curvaturas denominadas sifosis, lordosis, etc. En cuanto a las vértebras fusionadas, no hay mayor implicancia, al menos para neurocirugía, porque la patología sacra y coxigia lo agarra el traumatólogo, pero a grosso modo, pues el sacro está formado por vértebras modificadas fusionadas, ¿no? Más o menos hay un número de 4 o 5, y que tiene pues algunas características anatómicas interesantes, ¿no? Miren, la cara anterior del sacro, que es este, que tiene forma de pirámide, tiene sus agujeritos, ¿no? Tiene agujeros por donde pasan nervios, entonces eh, cuando hay una fractura de sacro puede haber dolor a nivel inguinal, pélvico, de miembros inferiores, porque hay emergencia de nervios, ¿de acuerdo? Y en la parte posterior también tiene sus agujeros por donde salen nervios y tiene pues las características de las vértebras fusionadas, ¿no? Por ejemplo, en el centro están las apófisis espinosas fusionadas. Nomás lateralmente tenemos otras crestas que representan la fusión de las articulaciones o facetas de estas vértebras sacras modificadas. Y así, son adaptaciones que tienen las vértebras sacras, ¿no? Mayor cosa eso creo que no es tan relevante. Bien, entonces empezamos con el primer grupo de exposición que nos va a hablar de
osteología, ¿no es cierto? Rapidito, por favor. Lo que necesitamos son los detalles anatómicos que les he explicado, por favor. Eso es importante para entender patología de columna. ¿Ya? A ver, preséntenlo. Doctor, compañeros todos, sean ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de introducción a la columna, basándonos en osteología, artrología y miología. Siguiente. Vamos a hablar primero de las características regionales de las vértebras cervicales y como observamos en la imagen derecha, vamos a ver que las vértebras cervicales se encuentran en la porción o en el segmento superior de la columna vertebral. Estas se van a encontrar en la región del cuello, por debajo de la base de cráneo y por encima de las vértebras dorsales. Como estamos viendo, son 7 vértebras cervicales que van a estar articuladas entre sí. Y bueno, para poder entender más su anatomía, veamos la primera imagen que va a estar conformada en sí las vértebras cervicales por un cuerpo, que es lo de color verde, por 2 pedículos que son de color morado, 2 láminas que son las de color celeste, una apófisis espinosa que es de color rosado, 2 apófisis transversas que son las amarillas, 4 carillas o apófisis articulares que son las grisáceas y el foramen vertebral. En la imagen vemos desde una visión superior, entonces empezamos con el cuerpo, que es más largo transversalmente, es más ancho anterior que posterior y en su cara superior va a presentar elevaciones laterales que son las apófisis unciformes. Ahora, más posterior al cuerpo vamos a encontrar el foramen vertebral o llamado también agujero vertebral, que como vemos es más grande y tiene forma triangular. A los costados de esto vamos a encontrar que nacen lo que son los pedículos, que nos permite unir el cuerpo vertebral con el arco vertebral. Y más posterior vamos a encontrar lo que son las láminas, que estas tienen un trayecto hacia atrás y medial que permite la formación de las apófisis espinosas. Y si hablamos de vértebras cervicales típicas, las apófisis espinosas van a ser cortas y bífidas. Ahora, en el cuerpo también, a laterales vamos a encontrar las apófisis transversas, que se caracteriza porque van a ser formadas por 2 raíces, una raíz anterior y una raíz posterior, y en medio de estas vamos a encontrar el agujero transverso, que es por donde pasan las arterias y venas vertebrales. Al hablar de apófisis transversas, estas van a terminar en un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Y por último vamos a hablar de las apófisis articulares, que son 2 superiores y 2 inferiores, que van a tener o que se van a articular con vértebras adyacentes que permiten y también la estabilidad de esta región. Bien, continuando con las características regionales de las vértebras dorsales, estas van a ser 12 vértebras torácicas de T1 a T12. Van a formar la parte media de la columna vertebral y lo característico de estas vértebras es que se van a articular con las costillas. Entonces vamos a mencionar las características propias de las vértebras típicas. Va a tener un cuerpo vertebral que va a ser redondeado, voluminoso y su diámetro anteroposterior y su diámetro transversal van a ser iguales. Asimismo, lo característico de aquí es que va a tener 2 fositas costales en cada lado que se van a articular con la cabeza de la costilla. Asimismo, va a tener un agujero vertebral que va a ser pequeño, va a ser relativamente pequeño y circular. Una apófisis, los pedículos, estos se van a implantar en la mitad superior del cuerpo vertebral y su borde inferior van a tener una escotadura. Asimismo, las láminas van a ser igual de altas que de anchas, va a tener una apófisis espinosa, esta va a ser voluminosa, prominente, alargada y característicamente va a estar inclinado hacia abajo y hacia atrás. Las apófisis transversas, estas van a estar orientadas lateral y ligeramente hacia atrás, van a tener una fosita costal para recibir el tubérculo de la costilla y unas apófisis articulares que van a tener carillas superiores y carillas inferiores. Las carillas superiores van a mirar hacia atrás y hacia arriba, mientras que las carillas inferiores van a mirar hacia adelante y hacia abajo. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a las características de las vértebras atípicas, van a ser la T1, la T10, la T11 y la T12. Entonces la T1 en su cuerpo va a presentar procesos unciformes que van a recibir el cuerpo de C7. Asimismo va a presentar una fosita costal completa para la primera costilla y una hemicarilla para la segunda costilla. Con respecto a la T10, T11 y T12, estas no van a tener 2 fositas costales en el cuerpo vertebral como las demás. Entonces la T10 en el cuerpo vertebral no va a existir una fosita costal inferior, sin embargo sí va a existir una fosita costal superior.
En la T11 va a tener una sola fosita costal completa en cada lado, mientras que la fosita costal de la apófisis transversa va a estar ausente. Y en la T12 lo característico es que estas van a ser similares a la T11, sin embargo que la apófisis articular inferior van a mirar hacia afuera, porque como lo mencioné antes, las demás vértebras dorsales van a mirar hacia la parte de adelante, mientras que la T12 va a mirar hacia la parte de afuera. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que son las características regionales de vértebras lumbares típicas. Entonces, dentro de esto se va a considerar desde la lumbar 1 hasta la lumbar 4. La lumbar 5 ya tiene características especiales. Entonces, como vemos, vamos a empezar a hablar que van a ser vértebras sólidas y móviles al mismo tiempo. Esto va a ayudarnos a su función, que va a ser el soporte del peso corporal y también ciertos movimientos. Entonces, dentro de las partes tenemos el cuerpo, que va a ser de color verde. Es un cuerpo voluminoso, tiene un diámetro transversal mayor que un diámetro anteroposterior. Lo que son los pedículos, que vienen a ser los de color amarillo, salen de los ángulos posteriores superiores del cuerpo y se van a dirigir hacia adelante, de adelante hacia la parte posterior. Van a ser cortos y van a ser horizontales y tienen la escotadura inferior mucho más marcada que la escotadura superior. En lo que son las láminas, estas van a ser gruesas y cuadriláteras, son más anchas que altas. Van a ser oblicuas de arriba hacia abajo y tienen un ángulo superolateral que va a unir al pedículo y la apófisis articular superior. Y en lo que es el ángulo inferior y lateral, van a estar unidas a lo que es la apófisis articular inferior. Entonces, después de estas partes tenemos lo que es el arco vertebral, que va a estar compuesto, bueno, está en este punto tengo lo que son apófisis espinosas, apófisis costales o apófisis transversas y apófisis articulares. Las espinosas vienen a ser las que son cuadriláteras y son robustas, van a estar en sentido igual horizontal hacia atrás. Sus caras laterales van a ser sagitales y van a ser rugosas. Y en el borde inferior, que va a ser mucho más espeso y rugoso, tiene un tubérculo que vendría a ser el vértice de lo que es la apófisis espinosa. En lo que son los apófisis transversas, van a ser abultadas y transversas, como su nombre dice, está a la mitad de los pedículos, es decir, de los pedículos, la parte que continúa va a ser las apófisis transversas, son semejantes a los procesos transversos de otros niveles, por eso el nombre, y esta va a ser la parte que va a contener apófisis accesorias en lo que es la base de la apófisis transversa. Después tenemos las apófisis articulares superiores e inferiores. Las superiores van a ser excavadas y cilíndricas y van a estar orientadas igual, de atrás hacia medial, mientras que las inferiores también son cilíndricas, pero son convexas, orientadas en sentido lateral y ligeramente hacia adelante. Ambas apófisis, tanto superior como inferior, están enmarcadas por un rodete óseo bastante prominente y ambas van a tener lo que son las apófisis mamilares. En lo que es el foramen vertebral, que es de color celeste, la característica de este es que es triangular, casi equilátero, y se va reduciendo en tamaño conforme va a ir descendiendo, ya que desde la segunda vértebra lumbar solo va a contener lo que son raíces espinales inferiores y sus envolturas, sus envolturas. Y dentro de los puntos importantes o especiales de estas vértebras lumbares tenemos las apófisis mamilares, que ya mencioné antes, una a cada lado de lo que son las apófisis articulares y situadas lateralmente a las raíces de las apófisis articulares, en este caso superiores en la imagen. Y las accesorias, yo encontré que son más que todo apófisis inconstantes y van a estar por detrás de la raíz de cada una de las apófisis transversas. Importante acá, para diferenciarlas, no van a tener foramen transverso ni facetas costales como las torácicas, y su función básica es el soporte del peso corporal. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de la... Muy bien, chicos. Un momentito. Quiero hacer algunos puntos, unos hincapiés nomás. Entonces, no olvidarse, en características regionales, las cervicales, chicos, masa lateral, no se olviden. Las masas laterales solo la tienen las cervicales y para nosotros, los cirujanos, es importante porque ahí metemos los tornilitos. Trabajamos con masas laterales, ¿de acuerdo? En el caso de las dorsales, punto de relevancia son las carillas costales. ¿De acuerdo? Nos permiten hacer conteo de las vértebras
Miren que tienen un pedículo también bastante alargado que permite hacer fijaciones transpediculares a nivel dorsal, importante, ¿ya? Las lumbares están el tubérculo mamilar y la apófisis accesoria. Como vuestra compañera ha dicho y tiene razón, son inconstantes. ¿Qué quiere decir? A veces hay, a veces no hay. En la mayoría de los casos sí se encuentran las apófisis accesorias. Entonces, porque para nosotros es importante, nosotros disecamos hasta buscar, hasta verla, ¿no? La vemos, bingo, ahí dejamos de disecar. Entonces, esto solo la tienen las lumbares, ¿de acuerdo? Las accesorias y las mamilares, ¿no? Y es un punto de reparo importante para nosotros colocar los tornillos. Y otra cosa importante que dijo al final es que el cuerpo de la lumbar es grande, es rechoncho, es gordo, entonces representa un elemento de estabilidad. Entonces es importante fijarse pues el estado del cuerpo cuando hay lesiones, ¿de acuerdo? Muy bien, continúa por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las características específicas de la cervical 1, cervical 2, la cervical 6, 7 y la quinta lumbar. Siguiente, por favor. Bien, la característica principal de la primera vértebra cervical es que no carece de cuerpo vertebral y solamente tiene en este caso masas laterales, las cuales están unidas por sus arcos, ¿no? Como se puede ver en la imagen, un arco anterior y un arco posterior. Lo más resaltante de esto es que en el arco posterior va a presentar el surco, como ya se había mencionado anteriormente, por donde pasa la arteria vertebral y la primera vértebra cervical, el primer nervio cervical. Y además que su foramen oval es un poco más ancho, ¿no? Porque en este caso va a permitir el paso también de la articulación con el apófisis odontoides y también por la médula oblonga. Ahora, otra característica importante de la primera vértebra cervical es las carillas articulares, ¿no? La carilla articular superior, que se va a articular con el cóndilo del occipital, y la carilla articular inferior con el axis. Sus apófisis transversas, como se puede hacer en la imagen, son más largas. Eso es lo más característico de esta vértebra, y que en este caso la carilla articular, tanto superior como inferior, tiene la forma, como la biología menciona, una forma de suela de zapato. Ahora, en la característica de la segunda vértebra cervical es la apófisis odontoides, ¿no? Que en este caso es, como se puede ver en la imagen, es como un diente, ¿no? Que va a presentar un cuello y en este caso también una superficie articular, tanto anterior como posterior. Y esta anterior se va a articular especialmente con el atlas y en la parte posterior con el ligamento transverso del atlas. Ahora, este apófisis odontoides va a permitir que lo más trascendental es que va a ser el eje de rotación de la cabeza. Las carillas articulares también van a presentar superiores que se van a articular con el atlas y las carillas articulares inferiores con la tercera vértebra cervical. Una característica importante de estas vértebras, en este caso cervical la C2, es que si sucede, por ejemplo, una fractura, debido en este caso en la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, es que puede generar una hiperextensión de la cabeza. Y esto generalmente se va a dar en pacientes que van a tener accidente de tránsito, ¿no? Porque va a haber una fractura de esa apófisis odontoides y lo único que le va a mantener unido a la primera vértebra cervical va a ser en este caso el ligamento transverso. Siguiente, por favor. Bien, la sexta vértebra cervical. No, la siguiente. Ya. La sexta vértebra cervical, lo característico de este es que tiene un mayor desarrollo de sus tubérculos, tanto anteriores como posteriores, y en este caso están relacionados con las apófisis transversas. La importancia, o lo más importante, lo más resaltante de este es que va a formar un tubérculo, que es el tubérculo carotidio, que es conocido también como el tubérculo de Chasseinac. Ya en este caso, este tubérculo se puede palpar también, en este caso, a nivel por encima de la piel, ¿no? Y que es en este caso importante para el palpaje, en este caso, de la arteria carotídea. La séptima vértebra cervical, lo característico es que su cuerpo es más voluminoso que las demás vértebras cervicales y sus apófisis espinosas es más larga y saliente. Y en este caso, por esa razón también a la séptima vértebra cervical se le llama también como vértebra prominente. Las apófisis transversas son más largas y en este caso son más largas y fuertes. El foramen transverso, en este caso en la séptima vértebra cervical, es más pequeño que las demás vértebras y puede que en este caso no discurra por ahí, en este caso la arteria vertebral. Siguiente, por favor.
Y por último, en este caso hablamos de la quinta vértebra lumbar. Lo característico, como ya se ha manifestado, es que el cuerpo de la quinta vértebra cervical es, en su parte anterior es más alto en su parte anterior que en su parte posterior, y por eso que tiene la forma de cuña. Y las apófisis costiformes, que en este caso son las apófisis transversas, ¿no? Estos son cortas, macizas, y tienen en este caso la forma de pirámide. Y sus superficies articulares, que en este caso es, a diferencia de las otras lumbares, las apófisis articulares inferiores se ubican en el mismo plano sagital que las superiores. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Ya, Ahora muy continúo. bien. Algunos puntos, ¿no? En el caso de C1, muchachos, C1 parece un anillo, ¿de acuerdo? En patología traumática es muy importante porque si ustedes cortan un anillo, en vez de cerrarse, se va a abrir, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando hay ruptura, fractura de C1, difícilmente el paciente tiene déficit, ¿de acuerdo? Es un punto de relevancia. Otra cosa importante, en C2 tiene pues un diente que encaja con C1, ¿no es cierto? Y que forma pues una articulación que nos va a permitir mover la cabeza, ¿no? Básicamente decir no, ¿de acuerdo? Entonces hay un gran movimiento en este punto, en C1 y C2. Por lo tanto, esto está reforzado por todo un aparato de ligamentos que ahorita vamos a ver. No se entiende, ¿no es cierto? Finalmente, ¿cuál es la conclusión? En patología traumática, incluso degenerativa, es muy frecuente no solo pedir la tomografía, sino también pedir una resonancia magnética occipito-cervical para ver todo este aparato ligamentario, porque recuerden que es una zona de gran movimiento, es un pivot prácticamente, por lo tanto, no solo depende de la estructura ósea, sino también del aparato ligamentario que está metido ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden resonancia magnética. Muy bien, entonces ahora pasamos a lo que es artrología, ¿verdad? Ajá, articulaciones. Ya, ok, dale. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Ahora vamos a hablar sobre la articulación atlanto-occipital. Esta articulación es el puente que sostiene la cabeza sobre la columna vertebral. Ahora, tiene importantes funciones, pero vamos a hablar primero de cierta clasificación anatómica. Debemos recordar que esta articulación es una articulación sinovial, ya que posee cavidad articular, membrana sinovial y líquido sinovial. Ahora, se le conoce como una articulación diartrosis de tipo condilea o elipsoidea, ya que sus caras articulares van a tener forma de elipse o condilares, como se muestra en la imagen blanco y negro. Ahora, estas caras articulares determinan los movimientos que puede hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de diartrosis, estamos hablando que es para las articulaciones móviles o sinoviales. Y cuando hablamos de condilea o elipsoidea, estamos hablando de un subtipo específico por la forma de sus superficies, donde tenemos un cóndilo convexo que encaja en una cavidad cóncava perfectamente. Ahora, es biaxial, ya que se enfoca aunque sea biaxial, se enfoca principalmente en un eje, aunque también tiene pequeños o micromovimientos en un segundo plano. Por ejemplo, tenemos el eje transversal o lateral, que son para los movimientos de flexión y extensión, que es la principal función de esta articulación, es el sí, el movimiento del sí con la cabeza. Y también tenemos el eje sagital o antero-posterior. Este va a ser para los movimientos de inclinación lateral, o sea, para llevar la oreja hacia el hombro. Cuando hablamos de, por ejemplo, de superficies articulares, estamos hablando que esta articulación es par y simétrica. Obviamente tenemos una izquierda y una derecha, y va a conectar la base del cráneo, hablando del hueso occipital, con la primera vértebra cervical. Cuando hablamos del hueso occipital, en esta articulación es importante recordar los cóndilos del occipital, como la imagen inferior izquierda, donde estos cóndilos tienen una superficie convexa, que es hacia afuera y alargada, orientados hacia abajo y hacia afuera. Mientras que del atlas, como dijo mi compañero, del C1, las caras articulares superiores de este hueso, que están ubicadas en sus masas laterales, tienen una superficie cóncava hacia adentro. A menudo se les denomina esta superficie como suela de zapato o de compa, orientadas hacia arriba, hacia adentro, que su función es recibir los cóndilos del cráneo. Siguiente, por favor. Ahora, medios de unión.
Cuando nosotros hablamos de esta articulación atlanto-occipital, debemos hablar que estos medios de unión van a ser su cápsula y los ligamentos. Ahora, estas cápsulas y ligamentos tienen la función de mantener las uniones firmemente ancladas al atlas, mediante un fuerte sistema de ligamentos que van a estar divididos en dos grupos. Principalmente son estructuras propias de la articulación y ligamentos de refuerzo de distancia. Estos ligamentos de refuerzo de distancia van a ser para la estabilidad. Ahora, los ligamentos propios de la articulación tenemos a la cápsula articular. Esta cápsula articular rodea cada una de las dos articulaciones condiles. Su característica es que es delgada y es relativamente laxa y permite el movimiento, pero está reforzada por ligamentos laterales. La siguiente estructura de las propias de la articulación es la membrana atlanto-occipital anterior. Esta membrana es una lámina fibrosa y ancha que va desde el borde anterior del foramen magno hasta el arco anterior del atlas y va a continuarse hacia los lados con las cápsulas. La siguiente estructura es la membrana atlanto-occipital posterior, que va desde el borde posterior del foramen magno hasta el arco posterior del atlas. Esta membrana tiene un defecto conocido porque es un arco en su zona inferior por donde va a pasar la arteria vertebral y el primer nervio cervical C1. Ahora, los ligamentos de refuerzos a distancia que dan la estabilidad, como ya lo mencioné, no se insertan directamente en el atlas, pero se cruzan la región y sujetan el cráneo hacia el eje de la columna. Acá tenemos la membrana tectoria, que es la continuación hacia arriba del ligamento longitudinal superior, va a cubrir toda la superficie por dentro del canal vertebral. La siguiente estructura es los ligamentos alares, que van desde los lados del dientes del axis, la C2, hasta los bordes internos de los cóndilos occipitales. Su función va a ser limitar la rotación de la cabeza de esos ligamentos alares. Ahora tenemos otro que es el ligamento de la cúspide, o se le conoce como apical del diente. Es un cordón delgado que va desde la punta del diente del axis hasta el borde anterior del foramen magno. Finalmente, para uno de los puntos más finales, es la biomecánica y movimiento. Esta articulación tiene, como lo mencioné, el principal función es el movimiento del el sí con la cabeza, donde vamos a hacer flexión y extensión en un eje transversal. Permite inclinar la cabeza hacia adelante, llevar la barbilla hacia el pecho a unos 10 a 15 grados y hacia atrás, o sea, mirando hacia el techo, unos 15 a 20 grados. Permite también la inclinación lateral o en el eje sagital, donde permite doblar la cabeza ligeramente hacia las orejas, 5 grados a cada lado aproximadamente. Y esta rotación, clínicamente se considera que la articulación no realiza rotación pura, sino que la rotación del no ocurre casi por completo abajo, o sea, hacia la articulación con C1 y C2. Finalmente, para que podamos recordar a modo de recordar un poco de anatomía, esta inervación, la inervación de toda esta articulación va a ser dada por los ramos anteriores del primer nervio cervical, la C1, y la irrigación va a ser por el flujo sanguíneo de las ramas arteria vertebral y la arteria faringe ascendente. Bien, vamos a continuar con la articulación atlantoaxial o atlantoaxoidea, que esta va a ser entre el atlas y el axis, que la principal función de esta es básicamente el decir no con la cabeza, ¿no? Entonces vamos a ver que esta articulación, tanto el atlas como el axis, están unidos mediante una articulación atlantoaxial media y dos articulaciones atlantoaxiales laterales. Y también aquí tenemos la intervención de los ligamentos atlantoaxiales, ¿no? Vemos que, primero empezando con la articulación atlantoaxial media, sí se va a encontrar dentro de lo que es un anillo osteofibroso, y este anillo va a estar formado, como podemos ver en la imagen. Anteriormente vamos a tener el arco anterior del atlas y posteriormente tenemos el ligamento transverso del atlas. El tipo de articulación de esta articulación es trocoide. Tenemos dos articulaciones. La articulación anterior es entre el arco anterior del atlas y el diente del axis, y la articulación posterior es entre el ligamento transverso del atlas y el diente del axis. Dentro de las superficies articulares tenemos que la cara articular del atlas va a ser elíptica, va a ser cóncava y también va a estar recubierta de cartílago. Y la cara anterior del diente del axis va a ser elíptica, convexa y igualmente recubierta de cartílago.
Entre lo que es el ligamento transverso y el diente del axis, vamos a ver que en la cara posterior de este diente va a ser elíptica, va a tener un eje mayor vertical, va a ser cóncava de superior a inferior y convexa de manera transversal, y igualmente revestida de cartílago. Y el ligamento transverso del atlas, esta va a ser una lámina fibrosa que va a ser gruesa y densa y que se va a extender entre lo que serían las masas laterales del atlas. También tenemos muy importante lo que es el ligamento cruciforme del atlas, que va a estar formado por lo que sería el ligamento transverso y los fascículos longitudinal superior y el longitudinal inferior. Empezando con el fascículo superior, este también va a ser llamado occipito transverso, que va a ir en dirección ascendente, ¿no? Va a fijarse en lo que sería el clivus del occipital, cerca de lo que es el agujero magno. Y el fascículo inferior, que también es llamado transverso axial, va a tener una dirección opuesta, ¿no? De manera descendente, que va a terminar en la cara posterior del cuerpo del axis. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las articulaciones atlantoaxiales laterales, vamos a ver que estas son articulaciones tipo planas. Dentro de sus superficies articulares tenemos que del atrás va a tener caras articulares inferiores de las masas laterales, que van a estar orientadas inferior y también de manera medial. Van a ser convexas de anterior a posterior y planas o cóncavas de manera transversal, ¿no? En cuanto al axis, estas van a tener caras articulares superiores y van a estar orientadas de manera superior y lateral, ¿no? Y convexas de anterior a posterior y planas transversalmente. En cuanto a la relación entre sus superficies articulares, vamos a ver que ambas son convexas y el espacio articular va a estar ocupado por lo que serían franjas sinoviales, ¿no? Dentro de sus medios de unión vamos a ver que tenemos la cápsula articular, que va a ser muy laxa y va a permitir los movimientos amplios. Y la inserción esta va a ser más distante lateralmente que medialmente. Y dentro de lo que sería por último los ligamentos atlantoaxiales, tenemos primero el ligamento atlantoaxial anterior, que esta va a ser una lámina fibrosa vertical que va a ser gruesa en la parte media y de manera delgada en la parte lateral. Y se va a extender desde el borde inferior del arco anterior del atlas a lo que sería la cara anterior del cuerpo del axis, ¿no? Y en cuanto al ligamento atlantoaxial posterior, esta va a ser una membrana delgada, igualmente laxa, que va a unir el borde inferior del arco posterior del atlas y el borde superior de las láminas y la base de la apófisis espinosa, el axis. Este importante también es que va a estar atravesado por lo que sería el segundo nervio cervical o también sus ramas terminales, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de las articulaciones intervertebrales, que este va a funcionar como un sistema central del soporte y la amortiguación mediante las articulaciones anfiartrosis verdaderas de estos cuerpos intervertebrales. Primero aquí vamos a hablar del núcleo pulposo, o que también el libro lo menciona como un pivote de movimiento. ¿Por qué dice esto? Dice que actúa como una bola de una articulación esférica sobre el cual el cuerpo de la vértebra superior se balancea en todas las direcciones. Entonces, esto se caracteriza, o su composición es porque hay una sustancia gelatinosa, transparente y blanda, sumamente elástica. Su topografía desplaza ligeramente hacia atrás, fuera de centro geométrico exacto. Ahora, la biomecánica que esto va a tener es que actúa como un amortiguador altamente comprensible, como verdadero pivote central para los movimientos de la vértebra superior. Por otro lado, vamos a encontrar también el anillo fibroso, o que también le dicen la contención periférica. Su estructura, que va a ser laminillas fibrosas concéntricas adaptadas al cartílago y al lino, fuertemente unidas al periósteo vertebral. Su anatomía va a hacer que las fibras se cruzan en forma de X de una lámina a otra. Y su función clave de esto va a ser de que el simple hecho de que las fibras estén en una disposición cruzada, esto va a conferir una resistencia excepcional a las fuerzas de torsión. Por otro lado, tenemos al ligamento longitudinal anterior, que su extensión general va a ser desde el occipital y atlas hasta la cara anterior del sacro.
Su morfología en la parte del tórax va a ser ancho y en las lumbares también, y se estrecha en forma de una quilla en la parte cervical. La fijación de estas va a ser en las fibras superficiales largas que saltan de 3 a 4 vértebras, y las profundas, cortas, se van a unir a los discos siguientes o adyacentes. Por otro lado, tenemos el ligamento longitudinal posterior, que su ubicación está oculta. Va a estar situado dentro del conducto raquídeo por delante de la dura madre. Y bueno, esto va a poseer un aspecto como de dientes de sierra, ¿no? Y su anclaje va a ser extremadamente ancho y adherido a nivel de los discos, pero se estrecha significativamente en la parte media de los cuerpos intervertebrales. Siguiente, por favor. Ahora, por otro lado, las articulaciones articulares, creo que me confundí. Estas, perdón, son articulaciones de los discos, ya, claro, las apófisis articulares era ahí, disculpe. Esto va a controlar la movilidad anatómica mediante articulaciones cigaboficiarias y un complejo de una red de ligamentos entre los arcos. Dentro de eso vamos a tener a los ligamentos amarillos que, bueno, tiene una forma cuadrilátera, como podemos ver en la imagen, por cada espacio interlaminar, coloración distinta debido a la masiva riqueza en tejido elástico, por eso es amarillo. Y su función mecánica es altamente elástica, impide que la cápsula articular se pliegue y pellizque hacia la interacción del conducto raquídeo cuando la columna está en extensión. Por otro lado, tenemos al complejo espinoso, que va a ser la red de estabilización, que vamos a encontrar a los interespinosos y a los supraespinosos. Los interespinosos van a ser membranas fibrosas densas de relleno situados exactamente entre las dos apófisis espinosas continuas, y las supraespinosas van a ser un fuerte cordón fibroso que une los vértices. Y va a haber una adaptación en la zona cervical de independencia, formando el grueso ligamento nucal, que va a estar en la parte cervical. Por otro lado, tenemos a los ligamentos intertransversos, que son haces fibrosos, tensos, que puntean las apófisis transversas. Y bueno, son sumamente robustos en la región lumbar, se vuelven rudimentarios en la parte del tórax y directamente son sustituidos por tejido muscular en el cuello. Por otro lado, vamos a tener la biomecánica cigoapoficiaria de las apófisis articulares, que, bueno, en la parte cervical y torácica van a ser de tipo artrodias. Su morfología va a ser de superficies planas o ligeramente curvas. Su dinámica va a ser el movimiento de deslizamiento. Y por otro lado, en la parte lumbar va a ser de tipo trocoide. Su morfología va a ser encaje cilíndrico y la dinámica va a ser rotación restringida, y esta va a canalizar la flexo-extensión de la columna. Siguiente, por favor. Acá vamos a tener la vascularización y nutrición de los cuerpos vertebrales, que va a tener una red arterial perióstica, que son arterioles finas que apenas alcanzan la periferia del anillo fibroso. Luego vamos a tener el plexo venoso de Plechers, y que son conductos vertebrales masivos que drenan hacia la cara posterior del cuerpo. Luego va a haber una nutrición de inhibición, que esto lo menciona el texto, donde la inhibición va a hacer que le va a gustar el agua, que se va a nutrir por difusión pasiva. Y el núcleo es avascular, y los líquidos difunden pasivamente desde el hueso subcondral hacia el interior del disco. Por otro lado, la inervación va a ser nerviosino vertebral o del Duska, que inerva el ligamento posterior y el anillo externo. Y por otro lado, acá va a haber la ley de la doble inervación facetaria, que cada articulación recibe dos nervios, uno de su mismo nivel y otro del nivel superior. Siguiente. Bien, para continuar, vamos a hablar de los músculos erectores espinales. Básicamente son músculos que se encuentran en el plano profundo. Ok, hasta ahí nomás. Muy bien, vamos a puntualizar algunas cosas, ¿ya? Deja de compartir, por favor.
Ya, bien, como han mencionado estos compañeros, ¿no? 3 tipos de articulaciones según su movimiento. Las diartrosis tienen bastante movimiento, las diartrosis. Y dentro de eso están pues las articulaciones artrodias, que son las de la columna dorsal básicamente, y las trocoides, que son de la columna lumbar, ¿no? Entonces las artrodias son aquellas que tienen bastante, las diartrosis, perdón, las que tienen bastante movilidad. De ahí vienen las anfiartrosis. Las anfiartrosis son aquellas que tienen menos movilidad, pero todavía mantienen cierto grado de movimiento. Ahí está la sínfisis, por ejemplo, ¿no? Del pubis y también los discos intervertebrales. ¿De acuerdo? Tienen cierta movilidad. Y las otras son las sinartrosis, las cuales no tienen movilidad, como las suturas, por ejemplo. Eso a grosso modo, ¿sí? En el caso de la articulación atlanto-occipital, lo han explicado bastante bien y son pues articulaciones de gran movimiento, ¿de acuerdo? Bastante movimiento, tienen incluso membranas sinoviales, etc. Ay, ¿qué ha pasado? Raíz. Tienen membranas sinoviales, etcétera, ¿no es cierto? La articulación occipito-atloidea y también la atlanto-axoidea, ¿de acuerdo? Lo que es importante acá, muchachos, es esto, ¿no? El complejo ligamentario que existe, pues, entre C1, C2 y el occipital, ¿de acuerdo? En la resonancia magnética, básicamente, se va a ver este ligamentito, que es el ligamento transverso. Es un ligamento fuerte, grueso, rechoncho, que va a recorrer desde la cara medial de una masa lateral hasta la otra cara medial de la masa lateral. Entonces, prácticamente refuerza al diente del axis. Además de ello, acá ven otros 2 ligamentitos, se llaman ligamentos alares, uno al lado de otro, que van a fijar el diente del axis hacia el occipital. Y en la puntita de la apófisis odontoides tenemos otro ligamento, que es el ligamento que se ve, se llama apical. Esos ligamentos se pueden ver en una resonancia magnética y nos pueden ayudar a ver si hay o no inestabilidad cuando hay una fractura. ¿De acuerdo? Este ligamento transverso. El ligamento transverso, visto acá, ¿no? Una visión postero-anterior, dice que tiene 2 prolongaciones o 2 proyecciones, una proyección hacia arriba, hacia el occipital, y una proyección hacia abajo, hacia el axis. De tal manera que está formando este ligamento en forma de cruz, que es el ligamento cruciforme. ¿De acuerdo? No olvidarse eso. Bien, esto también lo han mencionado estos compañeros. Tenemos que las articulaciones entre los cuerpos vertebrales está a cargo de ¿quién? Del disco, ¿sí? Que es una articulación de poco movimiento, ¿no? El ligamento longitudinal anterior, que viene a recorrer por acá adelante, aquí está, parte de, y el ligamento longitudinal posterior que tapiza el cuerpo, la parte posterior del cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Esto es importante cuando veamos lo que es patología traumática, porque pueden existir bostezos, es decir, se rompe el ligamento longitudinal anterior y hay un bostezo vertebral. Eso se llama banda de tensión anterior, ¿no? Entonces, en las clasificaciones que vamos a ver, van a mencionar, ¿no? Ruptura de banda de tensión anterior, importante. Y la banda de tensión posterior, pues ya corresponde a otros ligamentos que están mucho más atrás, que los voy a mencionar igual, ¿no? Que son el ligamento supraespinoso, interespinoso y los amarillos. Eso como comentario, ¿de acuerdo? El disco intervertebral es prácticamente una articulación y vuestra compañera dijo que tiene una vascularización. Sí, es cierto, tiene una vascularización, pero es bastante pobre y mínima, al punto que muchos autores, muchos libros coinciden en que el disco no tiene vascularización, es avascular. ¿De acuerdo? Como es avascular, su vascularización depende del cuerpo vertebral. Eso es importante entender, porque situaciones en las cuales haya poca irrigación de los cuerpos vertebrales me va a afectar el disco. Algo muy palpable, una realidad muy palpable es, por ejemplo, el estrés. El estrés prácticamente le quita sangre a quien no lo necesita y le da sangre a quien lo necesita en ese momento. Imagínense, ustedes están cruzando una calle y les va a atropellar un camión. Entonces, en ese momento, vuestro cuerpo necesita pues sangre en los músculos, en el corazón, en el cerebro, etcétera, para poder huir. ¿De acuerdo? Es lo que hace el estrés, ¿ya? Pero le quita a quien no necesita en ese momento. Por ejemplo, el estómago, los intestinos y las vértebras. Entonces, si el individuo está en constante estrés, en constante ansiedad, va a tener pues una vascularización deficiente de estas estructuras. Por eso es que viene la gastritis,
hay problemas también en la motilidad intestinal, hay problemas en la vascularización ósea y por ende problemas en el disco. Entonces el estrés es un elemento muy importante, miren ustedes, para lo que es la degeneración del disco. Al final termina enfermándose este disquito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque se considera como avascular el disco intervertebral, ¿de acuerdo? Acá pues les muestro el ligamento longitudinal anterior, miren ustedes cómo está tapizando el cuerpo vertebral anterior, ¿sí? Y el ligamento longitudinal posterior, que estaría en la parte, en la cara posterior del cuerpo vertebral, acá lo tienen, ¿sí? Ligamento longitudinal posterior, ahí está pintadito, ¿no? Muy bien. En el caso de las articulaciones, pues, de las apófisis articulares, valga la redundancia, estas son articulaciones de gran movimiento, son diartrosis, ¿no? En el caso de las torácicas vienen a ser, pues, las artrodias, ¿no? En el caso de las lumbares podrían ser las trocoides, pero finalmente son articulaciones de bastante movimiento y movilidad y no olvidarse, muchachos, representan hitos o puntos de estabilidad importantes. Quiere decir que si hay una lesión cápsulo-ligamentaria que me afecte a la articulación, posiblemente mi paciente tenga inestabilidad. Ojo, posiblemente, no estoy diciendo que la tenga, posiblemente, sobre todo a nivel dorsal y lumbar, no tanto a nivel cervical, ¿de acuerdo? Y también hay unos ligamentos muy interesantes que son los flavoligamentos, ligamentos amarillos, que miren, aquí están representados pues por líneas verdes, prácticamente tapizan el interior de las láminas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo corto y le saco la mitad anterior del cuerpo, voy a tener esta imagen, ¿de acuerdo? Aquí están las láminas, y entre lámina y lámina están tapizando estos ligamentos amarillos, ¿no? Estos ligamentos amarillos van a pertenecer a un complejo denominado banda de tensión posterior. Entonces, nuevamente, la banda de tensión posterior está formada por ligamentos amarillos, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. En patología traumática, cuando la banda de tensión posterior está rota, entonces el paciente probablemente tenga una inestabilidad. ¿Y esto con qué se ve? Con resonancia magnética. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces van a continuar vuestros compañeros la parte de músculos. Compartan, por favor. Ok. Bien, para continuar con la parte de la musculatura, tenemos los músculos erectores espinales, que básicamente se van a ubicar en el plano profundo del tronco dorsal. Y se van a ubicar alrededor de los canales vertebrales, entre las apófisis espinosas y transversales. Y por eso antiguamente se llamaban músculos de los canales vertebrales. Se van a dividir tanto en un tracto lateral como en un tracto medial. En el medial tenemos los interespinosos, transversoespinosos, y en el tracto lateral los más reconocibles, ¿no? El longuísimo, el iliocostal y los intertransversos. Actualmente se dice que para la masa común de los músculos erectores se forma mediante 3 músculos que vienen a ser los transversoespinosos, los músculos longuísimos, el músculo iliocostal, y todas estas van a formar al final de la parte sacra, de la región sacra, una aponeurosis que los va a cubrir a estos también. Básicamente podríamos decir que se inserta en la espina ilíaca posterior superior, en la parte proximal de la cresta sacra, de la cresta ilíaca, en la tuberosidad ilíaca, en la cresta sacra media y en la apófisis espinosa de las últimas vértebras lumbares, como se ve en este video. Justamente se ve cómo se inserta en la parte proximal de la cresta anterior superior, posterior superior, en la cresta sacra y en las tuberosidades, ¿no? Se dice que consta de fascículos longitudinales que mientras más profundos se hagan, más cortos se hacen. Primero hablemos del músculo transverso espinoso. Básicamente esto se da en sentido vertical y oblicuo, desde el vértice del sacro hasta el axis. Vamos a tener 2, que son el semiespinoso dorsal y el de la nuca. El dorsal nace a través de las apófisis transversales, las primeras 6 dorsales, y va a subir hasta las apófisis espinosas de las de las 4 primeras dorsales y las 2 últimas cervicales. Van a ser de 5 a 6 fascículos y tienen una dirección ascendente oblicua.
En cuanto a los de la nuca, básicamente también nacen de las apófisis transversas, pero de las primeras dorsales se dirigen hacia las apófisis espinosas desde C2 hasta C4. También 5 a 6 fascículos también tienen una dirección oblicua hacia arriba, pero estos van más para adentro. También el transverso espinoso está conformado por el multífido del raquis. Este es un músculo mucho más, por así decirlo, extenso. Se encuentra por encima del semiespinoso, no, por debajo del semiespinoso, perdón, por debajo del semiespinoso, y básicamente los haces o los fascículos nacen tanto del canal sacro y aponeurosis espinal, que podremos decir la masa común, ¿no? También de la región lumbar, sobre todo en los tubérculos apoficiarios, en una región dorsal de la cara posterior de las apófisis transversas, y en las apófisis transversas y articulares de las últimas 4 cervicales. Y bueno, perdón, acá debería ser inserción. Se insertan en lo que son las apófisis espinosas de la segunda, tercera y cuarta vértebra. Ay, perdón. De la cuarta vértebra, próximas o más superiores a estas, de las que nacían. Bien, acá podemos ver, ¿no?, el multífido del raquis, y acá por encima el espinoso. Bien, en cuanto a la tercera parte que conforma los transversos espinosos, hablamos de rotatorio del dorso o submultífido. Básicamente, estos músculos unen las apófisis transversas de una vértebra con la lámina, y la apófisis espinosa de una vértebra superior. Como se dan cuenta en esta imagen de aquí, van desde una vértebra inferior hasta una superior, uniéndolas, ¿no? Hay algunos lugares en donde sí se encuentra mucho más desarrollada, que pueden ser la zona dorsal y cervical, pero poco desarrollados en la zona lumbar, ¿no? Como dije antes, van de vértebras próximas, pero hay unos rotadores largos que se pasan una vértebra, o sea, son como intercalados, según otras teorías, que puede ser según Todart, y Weichel, que básicamente describen estos músculos de forma diferente, pero el concepto sigue siendo el mismo, que unen las apófisis transversas con las espinosas. Y bueno, tiene como función rotación y estabilización de la columna vertebral. Y bueno, en cuanto al segundo músculo que conforma esta masa, hablamos del músculo longuísimo o dorsal largo. Este tiene un origen básicamente podríamos decir en la masa común, por medio de tendones en la cara posterior del sacro, cresta ilíaca y vértebras lumbares. Básicamente se va a conformar de 2 porciones, unas laterales o costales que se van a insertar en las costillas, y unas porciones mediales o transversas que se van a insertar en las apófisis transversas lumbares o dorsales. Y bueno, estos se van a dirigir hacia el cuello, como se ve acá en la imagen, y se van a continuar con el músculo transverso del cuello y el complejo menor. Y bueno, en cuanto al músculo iliocostal o sacrolumbar, este básicamente se origina también en la masa común por medio de una fascia, por medio de la fascia toracolumbar esta. Se van a insertar por medio de 5 fascículos a lo que son las apófisis costales de vértebras lumbares, por medio de lengüetas tendinosas a las últimas 6 o a 10 costillas, sobre todo refiriéndonos a los ángulos de estas. Y bueno, perdón. Algunas teorías dicen que estos músculos van a regresar como con 12 fascículos de refuerzo, y nos van a dar el músculo iliocostal torácico, y otras 5 fascículos se dirigen a nivel cervical. Otros consideran todo este grupo de músculos como uno solo y ya lo dividen en cervical, en lumbar, como se ve en el video, lumbar, torácico y cervical. Bueno, para finalizar, tener en cuenta que todo este grupo de erigidores de la columna básicamente están contenidos en un compartimento osteofibroso y se inervan por las ramas posteriores de los nervios raquídeos, y su función principal es la extensión de la columna, es decir, si se contraen hacia un solo lado, tienen una inclinación lateral, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Deja de compartir, por favor.
Bien, entonces algunos puntos de refuerzo, ¿de acuerdo? A ver. Sí, es un poco engorroso la clasificación muscular de lo que es la espalda, la cintura, ¿no? Hay muchos autores que lo dividen en 3 planos, otros hablan de 4 planos, pero hay una clasificación muy interesante que la tomé, es la de Rubier, ¿no? Que es una clasificación funcional, ¿de acuerdo? En donde habla pues de 3 grupos de músculos, músculos dedicados a la elevación del hombro y del brazo, ¿no? Músculos dedicados a lo que es la respiración y músculos dedicados a mantener la postura de la columna. ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor? Ay, Creo que hay perdón. diferencia. Entonces, esa clasificación me parece la más sencilla, la más funcional, creo, ¿no? De todas. Entonces, vamos a tomar esa clasificación, ¿les parece? En lo que es los músculos que elevan el hombro y el brazo, tenemos el trapecio, tenemos el dorsal ancho, los serratos incluso. Los músculos que van a contribuir con lo que es la respiración, tenemos a los romboides, al elevador de la escápula. Y los músculos que van a contribuir con la postura de la columna son pues los llamados erectores de la columna. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo han visto en anatomía, ¿no? Solo quiero un poco que apliquen a lo que es la neurocirugía. Miren, en la parte cervical, aquí está el trapecio, ¿no? Entonces, cuando nosotros examinamos columna a nivel cervical, tenemos que ver siempre la línea media. Si el paciente refiere dolor, tiene que ubicar el punto doloroso a nivel de la línea media. ¿De acuerdo? Si es adelante o más al costadito, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo ya un plano muscular. Pero si es a nivel de línea media, entonces podemos de repente sospechar algún tipo de patología de la columna en sí. ¿Ya? Eso al costadito nomás, ¿quién está? El trapecio. Es un músculo imponente, ¿sí? Que usualmente pues es asiento de numerosas molestias cuando existen caídas, golpes, accidentes o contracturas musculares. ¿De acuerdo? Por debajo pues está ¿quién? El dorsal ancho, ¿no? Es como una especie de sábana que se va hasta el húmero incluso, ¿no? Ese es en la parte superficial. Si nosotros retiramos el trapecio, retiramos el dorsal ancho, entonces lo que vamos a encontrar debajo es el romboides menor y el romboides mayor. Ya se representaría otro planito, ¿de acuerdo? Si sacamos los romboides mayor y menor, vamos a encontrar los serratos, músculos que tienen forma de sierra. Tenemos un serrato postero superior y un postero inferior, así a grosso modo, ¿no? Y finalmente en la parte profunda están pues estos músculos que les comentaba, los erectores espinales o erectores de la columna. Son músculos cuya función básica es mantener la postura y también responsables, como dijo vuestra compañera, de la extensión, ¿de acuerdo? Pero ahí dice erectores de la columna, es decir, aquellos que van a mantener la postura o esta forma caprichosa que tiene la columna. La columna no es recta, muchachos, la columna tiene cifosis y tiene lordosis, tiene curvaturas. Estas curvaturas le permiten modificar el centro de gravedad de la columna, ¿no? De tal manera que va a aliviar al cuerpo en cuanto a las fuerzas de acción y reacción por parte del piso. Si se dan cuenta, todo nuestro cuerpo es un arco. Nuestra planta es un arco, nuestras rodillas también tienen forma de arco. Y nuestra columna, pues, también tiene forma de una S itálica. Todo esto permite disminuir las fuerzas de acción y reacción del piso. Eso lo sabe por física. Por lo tanto, en nuestra columna, pues, tiene esa forma. Y esa forma es muy vulnerable a diferente patología. Porque si se altera esta forma, va a haber dolor. Hay un concepto muy moderno que se llama biomecánica, ¿de acuerdo? La biomecánica, pues justamente la forma de la columna, justamente la movilidad de la columna. Entonces, si hay columnas más rectas, de repente más sifóticas, más lordóticas, va a haber dolor, ¿no? Entonces, a veces hay unas personas que dicen, he ido al médico, innumerables médicos y no me encuentran qué tengo. Bueno, en realidad quizás no tenga pues una hernia, no tendrá una fractura, no tendrá un tumor, pero sí tiene una pérdida de la biomecánica. Y para mantener esta biomecánica, esta forma de la columna tan caprichosa que nos ha puesto la naturaleza, todo tiene que estar en armonía o en equilibrio. ¿De acuerdo? Tienen que estar
Los huesos, los discos, los músculos, miren, toda esta masa de músculos, articulaciones, ligamentos e incluso la musculatura abdominal. La musculatura abdominal a través eh, de la fascia transversalis y también la masa común que vuestra compañera ha mencionado, también le da estabilidad a la columna. Por lo tanto, nuestro rehabilitador, cuando operamos al paciente, o simplemente patología degenerativa, nuestro rehabilitador lo que va a hacer es fortalecer estos músculos erectores espinales para brindarle mayor estabilidad a la columna. Esa es su chamba, ¿de acuerdo? Y de alguna manera pues devolver esta armonía que se ha perdido. También pueden hacer incluso abdominales para fortalecer la musculatura abdominal, ya que la musculatura abdominal también se transmite y le da estabilidad a nuestra columna. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación de repente un poco más importante que considero, ¿no? Desde el punto de vista, ay, rayos, desde el punto de vista funcional. ¿De acuerdo? Ahí tenemos pues a tres músculos básicamente, ¿no? Están los iliocostales, los longísimos y los espinosos. Todos estos músculos pues son básicamente cervicales y torácicos, ¿no? Y en la parte lumbar ya existe otro conglomerado de músculos que vuestra compañera también lo ha explicado bastante bien, que son los transverso espinosos, que es bien engorrosa la anatomía acá porque hay diferentes autores que hablan de los semiespinales, los rotadores, los multífidos, whatever. Para nosotros, en cuanto a la masa común lumbar, cuando nosotros disecamos, nos vamos a topar básicamente con los multífidos, ¿no? O rotadores. También otros autores llaman rotadores. Básicamente, con eso nos topamos nosotros. Entonces, sí, para nosotros es de relevancia los multífidos a nivel lumbar. ¿De acuerdo? Sí, miren, hasta en la resonancia se ven. ¿Eh? Bien, acá de repente algunos planitos, ¿no? Este es un cadáver boca abajo o de cúbito ventral. Aquí tiene su piel. La piel es bastante dura en el ser humano. La piel de la columna, la piel de la espalda es muy dura, parece piel de cerdo. Y para coserla es bastante fuerte, bastante gruesa. Me acuerdo que está la piel. Tiene bastante tejido celular subcutáneo, bastante grasa y sobre todo a nivel lumbar. Por lo tanto, nuestro paciente cuando suturamos tranquilamente puede hacer seromas. Entonces, si tienen un paciente posoperado de columna, fíjense que no haya seromas. ¿Qué cosa es el seroma? Es la liquefacción de la grasa que va a generar pues, un líquido un poco transparente. Ojo, el seroma no debe ser abundante. Será por 1 o 2 días, de ahí tiene que frenar, porque si sigue, si aumenta, significa que hay una dehiscencia de herida operatoria y por ende una infección. Entonces, ahí tenemos la piel, retiramos la piel y como ustedes ven hay tejido celular subcutáneo rico, abundante, grueso, más rico pues a nivel lumbar, no justo en la cintura. Bien, retiramos todo y vamos a ver un plano muscular superficial, es lo que les decía, ¿no? El trapecio, sí, tiene forma de trapecio como ustedes ven, y el dorsal ancho, ¿no? Entonces no se olviden, el trapecio es muy importante cuando examinamos columna cervical porque es un asiento de numerosas patologías, ¿de acuerdo? Si hay dolor ahí, entonces le damos al paciente, aparte del analgésico, un relajante muscular, le va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Pero si hay dolor en línea media, entonces tenemos que ceñirnos a las imágenes y ver si hay algún tipo de desplazamiento o fractura, ¿de acuerdo? Muy bien, retirando la piel del cuellito, pues vamos a ver mejor los trapecios, ¿no? Muy bien. Retirando pues los trapecios, un poco más profundo está el elevador de la escápula, acá, ¿no? Y los romboides, ¿no? Romboides mayor, romboides menor. ¿Sí? Muy bien. Si retiramos los romboides, vamos a ver qué cosa, los músculos serratos posteriores superiores y los serratos posteriores inferiores, no se nota muy bien, ¿no? Casi se nota la masa común. Bueno. Y finalmente en la parte más profunda de los músculos tenemos a los erectores espinales, ¿de acuerdo? Son músculos pues difíciles de poder disecar, si se puede decir, ¿no? Pero ahí están, no se olviden, los músculos erectores espinales son muy importantes para la estabilidad, para la postura, para mantener la forma de la columna. Y más abajo está esta masa común que es un conglomerado de músculos y ligamentos, ¿de
acuerdo? En cuya parte más profunda se encuentran los multífidos y rotadores. Y a nosotros nos importan mucho los multífidos cuando disecamos columna, ¿de acuerdo? En la parte cervical, esto para mostrar después que el trapecio se encuentra en el plano superficial junto con el esternocleidomastoideo. Entonces, cuando examinamos columna, no olvidarse, pues, palpar siempre la parte lateral y decirle al paciente que localice su molestia, localice su dolor, no con la mano, sino con un dedo. De esa manera vamos a localizar exactamente dónde debe. De repente le está doliendo el semiespinoso, de repente el esternocleidomastoideo, etc. O el trapecio finalmente, ¿no? Entonces ahí nuestra conducta cambia, ya no le vamos a estar pidiendo tomografía, ya no le vamos a estar pidiendo resonancia, sino simplemente le damos un relajante muscular, ¿de acuerdo? Bueno, esto creo que no es relevante. Bien, eso sería todo. Es un repaso anatómico violento, rápido, para que nos pueda ayudar a entender, pues, algo sobre patología espinal. Es importante también recordar, muchachos, pues, que la semiología en columna es un poco especial. Tenemos que tener un solo idioma, ¿de acuerdo? Revisen lo que es el dolor axial en un paciente. El dolor axial significa un dolor localizado a ese nivel. Entonces uno tiene que presentar a su paciente, un paciente varón de 20 y tantos años, digamos, con un dolor axial a nivel de L1. Entonces, ¿qué significa? Que es un dolor que no se irradia, es un dolor localizado a nivel de L1. Pues ahí todos los médicos, los neurocirujanos, etcétera, le van a entender, pero si usted no precisa esa ubicación, entonces va a ser complicado entenderle, ¿no? No vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, el dolor axial es un dato semiológico importante, ¿de acuerdo? Se puede presentar en toda la columna, por eso hay que reconocerla, hay que palparla y hay que ubicar más o menos dónde está el dolor. Si es dolor axial, significa que es un dolor no irradiado, es un dolor que obedece usualmente a problemas mecánicos, problemas de movimiento. Por ejemplo, una fractura va a generar dolor axial. Si usted le hace sentar, mover, le va a doler. Una discopatía puede generar dolor axial. ¿De acuerdo? Un estirón de ligamentos puede generar dolor axial, ¿no? Un problema de articulaciones va a generar dolor axial y también un dolor al estirarse, al mirar el techo, que es el dolor facetario, se llama. ¿Ya? Otra cosa, a ver, contractura muscular, hemos visto los músculos erectores espinales, la masa común, etcétera. Si estos se contracturan por mala postura, estrés, ansiedad, problemas de sueño, etcétera, también van a generar dolor de espalda, dolor de columna, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el dolor axial, ¿sí? Se entiende, ¿no es cierto? Ahí tenemos que encasillar a nuestro paciente. Otro dato semiológico es la claudicación, por ejemplo. La claudicación significa cojeo. Tenemos una claudicación vertebral cuando el paciente, debido a un problema de la columna, va a cojear o va a estar echado, no va a poder sentarse. Por ejemplo, una fractura, ¿no? Una fractura, el paciente está dolorido, va a estar en su cama, postrado, echado. Entonces ahí va a tener una claudicación vertebral también, ¿de acuerdo? No va a poder sentarse, no va a poder caminar, ¿me entienden? Esa es la claudicación vertebral. Luego tenemos la claudicación neurogénica, que es cuando hay estenosis espinal, ¿no? El canal, hemos visto, se puede cerrar por muchos motivos. Puede ser por un disco que esté invadiendo, es decir, una hernia. Puede ser por ligamentos amarillos rechonchos. ¿Han visto cómo están los ligamentos amarillos? Tapizando las láminas. Puede ser por articulaciones muy rechonchas también que estén estenosando el canal. Puede ser por invasiones de canal, ya sea tumorales, etc. Entonces, si hay estenosis y compresión de los nervios, entonces va a generar pues esto que se llama claudicación neurogénica, que en otras palabras, ¿qué cosa es? Es el adormecimiento, calambre, hormigueos, incluso hasta debilidad de las extremidades inferiores cuando camina 2 o 3 cuadros. Eso se llama claudicación neurogénica. Si nuestro paciente tiene eso, estamos frente a una estenosis espinal. Y la mejor manera de comprobarlo es con una resonancia magnética. ¿De acuerdo? Otro síndrome que vamos a encontrar es el síndrome radicular, ¿no? Cuando hay una compresión de una raíz nerviosa, muchachos, va a afectar un dermatoma específico. El paciente se va a quejar, te va a dibujar incluso por dónde va el dolor. A diferencia de neurología, nosotros sí tenemos que localizar la raíz afectada.
porque cuando hagamos la cirugía tenemos que ubicar esa raíz y liberarla. No vamos a abrir toda la columna y esperar a ver qué cosa encontramos, sino el corte es mínimo y está orientado solo hacia la parte que está generando el problema. ¿De acuerdo? Una hernia, por ejemplo, va a comprimir una raíz nerviosa y el dolor va a ser muy específico en la raíz nerviosa. Entonces, para que se alivie nuestro paciente, lo que tenemos que hacer es buscar esta raíz comprimida y sacar la hernia, descomprimirla. ¿De acuerdo? Entonces, el dolor radicular, un dolor tipo electricidad, un dolor punzante, que sigue un dermatoma determinado que el paciente incluso puede dibujar con un dedo y que puede aumentar con las maniobras de Valsalva. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, muchachos. ¿Alguna pregunta de repente tiene de todo lo que hemos visto? Ustedes saben que anatomía es pues muy extenso y hacerlo en una clase no nos alcanzaría el tiempo. Muy complicado. Les he dado de repente algunos datitos que nos ayuden a entender un poco la patología espinal. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo. Les sugiero pues que lean para esta parte el Textil Atelier en su compendio. Son datos resumidos de anatomía. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en la clase del viernes entonces. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.